Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que anden todos bien. Bueno, vamos a tener una charla sobre lo que es un ministerio de música de la renovación carismática. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? Y también vamos a hablar de consolación y desolación espiritual. ¿Por qué? Porque es un estado del alma en la cual es frecuente que los servidores del Señor se encuentran. Entonces vamos a saber qué son cada una de ellas y cómo salir de eso. Pero antes quisiera hacer una acotación al margen. Yo quiero recomendarles, chicos, que continuamente y perseverantemente lean la palabra de Dios, lean el catecismo de la Iglesia católica, aprendan bien los dogmas de la Iglesia católica. Por ejemplo, a quién se debe adorar, a quién se debe venerar. Tengan bien en claro que al único que se adora es a Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, 3 personas, un solo Dios, trino. A quienes veneramos a los santos, a los ángeles, a la Virgen María. La Virgen María merece una veneración más alta que la de los santos y los ángeles del Señor, pero sigue siendo veneración. Se lo dice a alguien que se considera muy mariano. Yo les aconsejo que siempre invoquen a María en un grupo de oración o cuando hacen una oración, cuando estén en su casa o estén a donde estén, siempre invoquen a María. Bueno, eso por un lado. Vamos entonces al tema de la consolación y desolación espiritual. ¿Qué significa estar en un estado de consolación espiritual? Bueno, es cuando sentimos el amor y la gracia de Dios sin dificultades. Es decir, cuando vamos contentos al grupo de oración o a la misa, o cuando estamos en oración, en alabanza, en un rosario, entramos en comunión con el Señor sin dificultades. Vemos la mano de Dios en todas las cosas y sentimos su amor en todas partes y eso nos emociona mucho. Básicamente es eso. Ahora vamos a ver qué es lo que es la desolación espiritual. Cuando nosotros hablamos de desolación espiritual nos imaginamos las veces, ¿cierto?, que hemos estado en un desierto espiritual y muchas veces nos hemos preguntado ¿por qué si Dios me ama tanto lo permite? Miren, antes de entrar de lleno en este tema, Jesús la permite para nuestro crecimiento en la vida espiritual. Es decir, tribulaciones, pérdidas, problemas, cosas que pasan que nos mueven toda nuestra estructura, nos desestabilizan. Jesús le dijo a Santa Gemma Galgani que era un don muy especial sufrir y que las almas, cuando aprenden a ser fieles a Jesús en el sufrimiento, se santifican. Es decir, que podemos decir que cuando estamos en un estado de desolación espiritual, es un estado muy importante del alma en la cual el Señor trabaja, nos pule y nos santifica. Hablo despacio porque están durmiendo la siesta mi familia y bueno, tengo que hablarles así, espero que se
esté escuchando bien. Bueno, hay 3 niveles de desolación. Podemos hablar de un primer grado, que es la aridez, es decir, es cuando sentimos dificultad para sentir a Dios, no sentimos la consolación. Estamos afligidos. Por ejemplo, es cuando presentimos que nos van a suceder cosas malas, por ejemplo, que nos van a entrar a robar si nos vamos, o que podemos tener un accidente en cualquier momento, o que lo que estoy haciendo, por ejemplo, yo ahora no va a tener fruto, que a ustedes no les va a gustar, no les va a servir, que no lo haga, por ejemplo. Eso es estar afligido. Y también en este primer grado sufrimos tentaciones. Sufrimos tentaciones fuertes. Empiezan a llegar pecados que ya han quedado en el pasado, que ya los hemos confesado. El Señor nos ha perdonado, pero se nos vuelven a venir a la cabeza. Y eso nos atormenta, también nos aflige. Hay un segundo grado, que es la noche oscura de los sentidos. Según la teología cristiana, se produce cuando Dios retira temporalmente su gracia sensible de la persona y ésta se siente desorientada, confundida y carente de su consuelo. Los sentidos se rebelan contra el alma, hay inclinación al mal, retornan a la mente los placeres del mundo, todo lo que es contrario a Dios, todo lo que es de Dios no tendrá consuelo, cuesta mucho entrar en oración y hasta se siente odio a la oración. Es un estado de profunda aridez, desolación y sequedad en la relación con Dios. Y hay un tercer grado, que es la noche oscura del alma o del espíritu, que es un nivel profundo de purificación y perfección del alma para la unión con Dios y la santidad. No a todas las almas el Señor permite este tercer grado. De este tercer grado no hablaremos en este momento. Tres cosas para entrar en desolación según San Ignacio de Loyola. Bueno, en primer lugar tenemos la negligencia espiritual. Llegamos al grupo sin habernos acordado del Señor en todo el día, nos hemos alejado de la oración diaria, hace mucho que no nos confesamos, no vamos a misa los domingos, etc. Segundo, Dios lo permite para probar hasta qué punto somos fieles sin estar consolados. Son probadas nuestras virtudes. San Pío de Pietrelcina decía que para Jesús vale más una palabra en tiempo de desolación que 1000 palabras en tiempo de consolación. Vale más cuando llegamos al grupo o a la oración sin ganas, pero vamos, que cuando llegamos en tiempo de consolación. Dice Santa Teresa de Ávila en uno de sus escritos que en una de las veces que se presentó Jesús a ella le preguntó: ¿cuál es el día de mi vida en que te hice más feliz? Y Jesús le contestó: ese día que viniste a adorarme en el Santísimo Sacramento y te pusiste a contar los ladrillos de la capilla. Fíjense el Señor, lo hermoso que es y cómo piensa. Su lógica no es como la nuestra. Nosotros hubiésemos pensado que ese es el día en donde lo hicimos más triste y sin embargo no es así. Así que nosotros no tenemos que
que sacar conjeturas de cómo Dios va a actuar frente a nuestras obras, porque Él tiene una visión totalmente diferente. Y tercero, para que podamos entender que no somos tan santos como parecemos. Es decir, que si nosotros estamos aquí, ahora, escuchando y viendo este video, no es por nuestros méritos, es por la gracia de Dios. Él nos ha llamado para que estemos trabajando juntos en este ministerio. Tres consejos para salir de la desolación. Primero, chicos y chicas, esfuerzo en oración. Segundo, paciencia. Tercero, confianza en Dios. Cuarto, no teman, chicos, en pedir ayuda al grupo de oración. Hacer oración permanente. Estar en gracia. Pedir ayuda a los amigos, a la familia o a un sacerdote. Bueno, si Dios me quiere tanto, ¿por qué permite el estado de desolación? Bueno, es lo que ya dijimos, que es porque cuando nosotros estamos en ese estado tan especial del alma, Él nos santifica y nos purifica. Él trabaja como el alfarero. Acuérdense que nosotros somos de tierra. Entonces somos como, en esos momentos, como el alfarero, como la vasija de barro en manos del alfarero. Él está trabajando en silencio, por más que nosotros no lo escuchemos, Él está trabajando. Por último, ¿qué no hay que hacer en periodos de desolación? Chicos, no hay que hacer cambios. No hay que hacer cambios porque no es el momento. Como decía San Ignacio de Loyola, en tiempos de desolación nunca es bueno hacer una mudanza. ¿Por qué hemos dado esta charla en este video? Porque este video es para servidores y el servidor, al estar al servicio de Dios, está dispuesto a tener un crecimiento espiritual mayor que antes que lo fuera. Por lo tanto, si alguna vez sentimos que estamos en época de desierto espiritual, no creamos que es porque Dios no nos ama. Dios nos ama cuando estamos en desolación y consolación. Y sabiendo todo esto, no nos marcharemos del servicio al Señor cuando estemos en este estado del alma. Cerremos los ojitos, vamos a hacer una oración breve. Y abramos el corazón. Amado Dios, gracias por escogernos, por poner tu confianza en nosotros. Gracias por los tiempos de desolación y consolación, para que podamos entender que tú cuidas de nuestra vida espiritual, que tú conoces nuestro verdadero estado delante de ti. Bueno, hermanitos, ahora sí vamos a entrar de lleno en lo que es la enseñanza sobre el Ministerio de Música de la Renovación Carismática. Que ese es el tema principal. Si tienen una Biblia, busquen 2 Crónicas, capítulo 20, versículos del 20 al 22. Y dice: Al día siguiente se levantaron temprano y salieron al desierto de Tecoa. Mientras iban saliendo, Josafat, puesto en pie, dijo: Escuchen, Judá y habitantes de Jerusalén. Tengan confianza en Yahvé su Dios y estarán seguros. Tengan confianza en sus profetas y triunfarán. Después, habiendo conversado
con el pueblo, dispuso a los cantores de Yahvé y a los salmistas que marcharan al frente de las tropas vestidos de ornamentos sagrados. Alaben a Yahvé porque es eterno su amor. En el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir que habían venido para atacar a Judá. Entonces, hermanos y hermanas, vayamos prestando atención. El rey Josafat envía en primera fila de batalla a los cantores de Yahvé y a los salmistas. Algunos podrán decir, ¿qué tiene que ver una batalla con cantarle alabanzas a Dios? Justamente es lo que espiritualmente vivimos todos nosotros cuando vamos a un grupo de oración. Nosotros vivimos un combate espiritual. Si Dios nos permitiera ver con los ojos de nuestro espíritu, veríamos en ese y en este momento una gran batalla espiritual, como nos dice la Sagrada Escritura en Efesios capítulo 6, versículo 12. Pues no nos estamos enfrentando a fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo arriba. Cuando empezamos una oración o una alabanza, comienza una nueva batalla. En 2 Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 4, dice: humana es mi condición, pero no lo es mi combate. Nuestras armas no son las humanas, pero tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Cuando los cantores de Yahvé o cuando los integrantes del Ministerio de Música se ponen al frente y comienzan a cantar alabanzas, comienza la batalla. Pero hay que saber bien que Dios nos permite estar en el frente de la batalla, pero la batalla no es nuestra, es de Yahvé. Y es Yahvé quien pelea. Y no les quepa la menor duda que el que gana es Yahvé, porque nadie puede contra él. En Éxodo capítulo 14, versículo 14, dice: Yahvé peleará por ustedes y ustedes solamente mirarán. Bendito sea su nombre. Gloria y alabanzas a ti, Señor. Vamos a poner en claro algo. Nosotros somos un grupo de oración carismático dentro de la Iglesia Católica. ¿Sí? Yo les pregunto, ¿hay muchos movimientos y grupos de oración dentro de la Iglesia Católica? Sí, ¿verdad? Por ejemplo, los cursillistas, los focolares, los del movimiento de Schoenstatt. Pero ¿cuál es la diferencia con los otros grupos laicales? ¿Hay oración? Sí, ellos también oran. ¿En los grupos hay Espíritu Santo en esos grupos? Sí, también hay Espíritu Santo. Se dan los frutos del Espíritu, como por ejemplo caridad, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Sí, también se dan en los otros grupos dentro de la iglesia. Entonces, hermanos, hermanas, ¿cuál es la diferencia? La oración de alabanza carismática. Esa es la diferencia. Nosotros estamos en un grupo de identidad carismático, cuyo objetivo es vivir un Pentecostés diario. La renovación carismática católica quiere llevar a toda la iglesia a un Pentecostés diario. ¿Recuerdan lo que se produce cuando hay un Pentecostés? Desciende el Espíritu Santo produciendo una fusión en donde se avivan los dones y carismas, de cual nos habla San Pablo en 1 Corintios 12, versículos del 8 al 11.
A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno y del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas, y todo esto es obra del mismo y único Espíritu, que da a cada uno como quiere. Por eso, hermanos, hermanas, esto no es un movimiento, es una corriente gracia infundida no por un ser humano, sino por el Espíritu Santo de Dios para renovar la Santa Iglesia. Por eso esta es la diferencia. Entonces, ¿qué es un ministerio de música de la renovación carismática? Y bueno, es un grupo de personas que están en la primera línea de batalla. Bueno, ¿y cómo debe ser ese ministro? ¿Cómo debemos ser nosotros? Bueno, ese ministro tiene un perfil determinado, así como un predicador. Ese ministro tiene que tener un estilo de vida comprometido con Dios. Tiene que ser un hombre o una mujer que practique los sacramentos con frecuencia, que se confiese, que vaya a misa, que reciba la Eucaristía, que haga oración eucarística, que ore todos los días, que rece el rosario, que lea la Escritura, la Sagrada Escritura todos los días si puede. ¿Por qué? Porque él tiene que tener un encuentro diario con el Señor, sino de qué va a hablar en el grupo o en la asamblea. En Lucas 6, versículo 45 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no, ¿cómo vamos a ministrar la alabanza? Debemos conocer bien los salmos. Debemos en ese sentido ser como el rey David, que cantaba y danzaba con los salmos que le dedicaba a Dios. Hermanos, hermanas, esto es muy importante lo que les acabo de decir para que este grupo se mantenga unido. Cuando yo les dije que debemos estar en gracia, debemos tratar de cumplir lo que acabo de decir, porque si nosotros no lo hacemos y confiamos en nuestras fuerzas, y empieza la batalla contra el enemigo nos va a ganar porque nosotros nos hemos alejado de Dios. Cuando hablamos del enemigo y sus secuaces, no nos olvidemos que son ángeles. Son ángeles y los ángeles son mucho más poderosos que el hombre cuando el hombre está lejos de Dios. Entonces, de alguna u otra manera, los van a confundir y los van a querer apartar. Nos van a querer dividir por algo que dijo un hermano, por un gesto, por cualquier cosa. El enemigo y sus secuaces se los va a fundamentar, no entren en diálogo, porque la lógica de ellos es más fuerte que la de nosotros. Cuando yo hablo de enemigo y sus secuaces, hablo de Satanás y todos los demás ángeles caídos. Así que, hermanos, por favor, estén en gracia. Si todavía no sabes bien alabar a Dios, ya vamos a tocar bien este tema. Yo les aconsejo, chicos, que lean mucho los salmos. En los salmos, en la mayoría, por decirle el 90 y pico %, hay alabanzas a Dios. Lean mucho los salmos. ¿Por qué un grupo de música no es lo mismo que un ministerio de música de la renovación carismática? Cualquier músico puede cantar una alabanza de moda y hacerle rodar por las mejillas una lágrima a una persona. Pero nosotros vamos por mucho más. Vamos por la conversión de la persona. Eso es navegar mar adentro de la persona.
¿Sí? Por eso es que vamos a ser tan atacados como grupo. Porque lo que pase en una simple canción, en una palabra que digamos, cuando estemos alabando, podemos provocar un antes y un después en la vida de esa persona. Podemos ser instrumentos del Señor y gracias a nosotros esa persona que estaba condenada se puede convertir y salvarse. ¿Me entienden por qué? Esto es algo muy grande que nosotros no tenemos idea mientras vivamos acá en la tierra. La obra en que estamos inmersos todos es una obra de Dios muy grande y el enemigo va a tratar de derrumbarla como sea. Y lo mejor es estar en gracia. Y bueno, y tener bien en cuenta los estados del alma, de consolación y desolación espiritual. Y serle fiel al Señor, estemos como estemos, en desolación o consolación. Vamos a ver los pasos que debe realizar el ministro de música o los cantores de Yahvé para librar la batalla. Bueno, lo que vamos a decir está basado en lo que es un grupo de oración. En el caso, por ejemplo, de un retiro o de una misa, varían algunas cosas, pero básicamente tenemos que aprender esto, porque en los retiros y en las misas se ocupa mucho de todo lo que vamos a hablar ahora. ¿Qué es lo que es el avivamiento? Al que nosotros llamamos y con el cual comenzamos siempre. Bueno, el avivamiento es congregar a los hermanos con canciones alegres, porque muchos hermanos seguramente han o hemos tenido unas semanas difíciles. Otros llegan quizás cansados de sus trabajos, pero llegan con problemas familiares, laborales, llegan con enfermedades, con depresión, y también están los hermanos que vienen contentos al grupo. Es decir, el ministro tiene que encaminar toda la asamblea en un mismo espíritu. Esa es la finalidad del avivamiento. ¿Cuál es el próximo paso? La invocación o clamor al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se tiene que ir derramando en cada persona, y cuando eso pasa, el Espíritu Santo me hace ver mi condición de pecador y empiezo a comprender los méritos de nuestro Señor Jesucristo en su pasión, en su muerte en la cruz, y que por esos méritos Él ya ha tomado todas nuestras dolencias y enfermedades. Entonces, si he perdido el trabajo, Él me puede proveer. Si estoy enfermo, Él me puede sanar. Si tengo problemas familiares, Él me dará la sabiduría para sacar a mi familia adelante. Esto es parecido a cuando el agricultor va trabajando la tierra dura y estéril y la va preparando para recibir la semilla. Vamos a ver qué pasa cuando clamamos al Espíritu Santo. En 2 Crónicas, capítulo 20, versículo 9 al final dice: clamaremos a ti en nuestra angustia y tú oirás y nos salvarás. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, invocación o clamor al Espíritu Santo, que ya lo oímos. El perdón. Una vez que el Espíritu Santo nos ha hecho sentir nuestra condición de pecadores, es conveniente hacer o cantar una canción referida al perdón, para que el paso que viene sea más profundo. Mira, hay canciones, por ejemplo, como la Samba del Perdón, que es muy bonita, la pueden aprender si quieren. Si no, pueden recitar un salmo, creo que es el Salmo 50. Es todo referido al tema del perdón. Cuarto, la alabanza.
Cuando ya nos reconocemos pecadores y ponemos nuestra mirada en el Señor como nuestro único y verdadero Dios, volvemos a 2 Crónicas, capítulo 20, versículos 22. En el momento en que comenzaron las aclamaciones y las alabanzas, Yahvé preparó una trampa en que cayeron los hijos de Amón, los de Moab y los del monte Seir, que habían venido para atacar a Judá. Vamos a explicar un poco esto de una mejor forma, yéndonos al capítulo 18 y 19. Mire, les explico. Josafat, rey de Judá, en esa época estaba dividido Israel y Judá. Josafat pecó, tomó una mala decisión, como también nosotros muchas veces pecamos, y Yahvé permitió que lo atacaran 3 naciones. Pero Yahvé había visto algo que le agradaba de él. Pero como el pecado siempre trae una consecuencia, el Señor permitió que estas 3 naciones se levantaran contra el rey Josafat, que fueron los países de Moab, Amón y los Maonitas. Josafat tuvo miedo y consultó a Yahvé, lloró así. Eso está en 2 Crónicas 20, versículos 5 al 6. Entonces Josafat se puso de pie en medio de la asamblea de Judá en Jerusalén, en la casa de Yahvé, delante del patio nuevo. Dijo a Yahvé, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en el cielo y no dominas tú en todos los reinos de las naciones? En tu mano está el poder y la fortaleza sin que nadie pueda resistirte. Es decir, primero le teme, luego le consulta, luego le alaba y después confía. Fíjense, hermanos, hermanas, Josafat tuvo su proceso. Pecó, se arrepiente, le teme, le consulta, lo alaba y confía. Y después Dios le responde en el versículo 15 y dijo, atiende pueblo de Judá entero y habitantes de Jerusalén. Y tú, oh rey Josafat, esto les dice Yahvé, no teman ni se asusten ante esta gran muchedumbre, porque esta guerra no es de ustedes sino de Yahvé. Esto hace el ministerio de música, pone toda la confianza en Dios. Chicos, yo les recomiendo que cuando puedan lean el diario de Sor Faustina Kowalska para entender lo que es la divina misericordia de Dios, que es el atributo más grande de Dios. Quinto, la adoración. En la oración adoramos su santo nombre. Cuando más se lee la palabra y en especial los salmos, mejor se adora. Ya después vamos a pasar canciones de adoración. Después viene un silencio en el grupo, después que se ha hecho la oración, un silencio, un hermoso silencio en donde el Señor nos habla. Y ahí nosotros tenemos que estar atentos con nuestro oído espiritual. Después se lee la palabra y la discernimos entre todos los hermanos que estamos en el grupo. Silencio. A veces nos adelantamos. Lectura de la palabra. ¿Y cuáles son los frutos de la batalla? Todos los hombres de Judá y de Jerusalén con Josafat al frente regresaron con alegría a Jerusalén, porque Yahvé los había colmado de gozo a expensas de sus enemigos. Ese es el servicio, el objetivo de los cantores de Yahvé o el ministerio de música, que se vayan todos contentos a sus hogares, a sus lugares de trabajo, estudios, etc., llenos de Dios y hablando de sus maravillas.
Esperemos, hermanos, haber entendido la importancia y el rol del Ministerio de Música. Bueno, ahora cierren sus ojitos, abran su corazón, vamos a hacer una pequeña oración. Espíritu Santo, desciende sobre cada persona del Ministerio de Música, sobre cada persona que quiere integrarlo. Te entregamos nuestra vida, nuestros proyectos, nuestro trabajo, nuestros estudios, todo nuestro ser, que no caigamos en cantar solo de boca para afuera, que seamos instrumentos dóciles a tu Santo Espíritu. Amén. Bendito y alabado sea, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.